importaba eso, sino las conexiones neuronales desarrolladas, ¿no? Y entonces cada vez que nosotros participamos en el aprendizaje de algo nuevo que nunca hemos hecho, estamos desarrollando nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, si ahorita empezamos a tomar clases de ballet y nunca las hemos tomado, pues vamos a poner a trabajar partes del cerebro que no han trabajado, ¿no? Y si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque lo que sucede es que en el transcurso de nuestra vida nos vamos orientando a lo que más nos gusta, se nos facilita, nos rodeamos de amigos similares a nosotros, y entonces, ¿qué sucede? Pues las áreas fuertes se hacen más fuertes y las débiles también se hacen más débiles, ¿no? Y entonces, pues necesitamos trabajar eso. Recomendaciones, los que tienen hijos, o sea, buscar que pasen por actividades donde desarrollen todos los tipos de inteligencias, que después decidan cuáles les gustan más, pero que tengan esa posibilidad. Para nosotros, o sea, atrevernos a participar en actividades en las que nunca nos hemos retado o en las que decimos que somos muy malos, porque vamos a desarrollar conexiones. No, si yo empiezo a bailar ahorita ballet no voy a llegar a ser Norma Pavlova, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí puedo, o sea, de alguna manera incrementar esas conexiones que con lo que ya haya desarrollado en otras áreas, poquito o mucho, pues de alguna manera me ayuden a potenciar mis habilidades, ¿no? Entonces, estas son las inteligencias múltiples. Ustedes ya identificaron ahí cuáles son sus áreas fuertes y también pues cuáles fueron las que les salieron más débiles. Entonces, ¿cómo utilizarlas en estos tiempos de crisis? O sea, vamos a empezar a hablar de eso. Y para eso nos vamos a centrar en las dos inteligencias finales. La interpersonal es una capacidad para comprender a los demás, qué motiva a la gente, cómo opera, cómo se puede trabajar con ellos de manera cooperativa. Capacidad para discernir y responder adecuadamente al estado de ánimo, el temperamento y las motivaciones de los demás. O sea, casi nada, ¿no? Tiene estos 4 componentes. Liderazgo, ya lo decíamos. ¿Qué tiene que hacer el líder? Pues ponerse en el lugar del otro, o sea, de alguna manera entender al otro, esa capacidad de empatía como para después poder llegarle, venderle su idea, su sueño, su proyecto, lo que sea. Establecer relaciones, o sea, es fundamental para establecer relaciones, porque hay gente que tiene una gran facilidad para hacer amistad y hay otra gente a la que se le complica mucho. Pues tiene que ver con esta inteligencia interpersonal. En la adolescencia así como que de repente todos entramos en una crisis en ese sentido, ¿no? Pero finalmente la gente que logra desarrollar esta inteligencia la supera y se le facilita. Para la solución de conflictos, las habilidades de negociación también son parte de esta inteligencia. Y el análisis social. ¿Qué es el análisis social? Pues es esa manera en la que yo me doy cuenta cómo es la gente, quién es quién, qué posición ocupa dentro de un lugar, sin que nadie me lo diga, ¿sí? Fíjense que esto es algo muy interesante. Todo lo que es la inteligencia social o todo lo que son las relaciones sociales no se aprende en ningún lugar, ¿no? O sea, no vamos a una escuela donde nos digan, cuando tú vayas a un funeral te tienes que comportar así, así o así. ¿Dónde lo aprendimos? Pues viendo, a lo mejor yendo a un funeral, pero nadie nos dijo, ¿no? Cuando vayas a una boda, esto es lo que se tiene que hacer, cuando vayas a una piñata, no, tampoco, ¿no? Cuando vayas a una escuela, cuando vayas a un trabajo, ¿no? Y sin embargo, lo sabemos, y también sabes más o menos cómo comportarte en una reunión social, etcétera, ¿no? Entonces, esa habilidad para que yo pueda saber quién es quién, sin que nadie me lo diga, es análisis social. ¿Qué le gusta a cada quien? También, ¿no? Pongo un ejemplo. Una persona que no sea muy buena en análisis social, o sea, llega a una fiesta en la que le invitó el amigo del amigo, así como suele suceder, y de repente se pone a platicar con alguien y se empieza a quejar de lo aburrida que está la fiesta, de lo mal organizada que está con el dueño de la casa, ¿no? Entonces, o sea, no hizo su análisis social, ¿no? A veces podemos estar simplemente en un restaurante observando a la gente y de repente decimos, mira, aquella pareja se está peleando, ¿no? Y no alcanzamos a oír, pero simplemente, o sea, estamos viendo la manera en que se están comportando, etcétera, ¿no? Podemos llegar a una reunión de trabajo y decir, este es el jefe, aunque nadie nos haya dicho, o sea, por el tipo de actitudes que toma, ¿no? Bueno, todo eso es análisis social. Es muy interesante lo que sucede con el análisis social desde la infancia. Goleman en su libro narra una anécdota de un estudio que hizo en kinder, porque él le da seguimiento pues, a todos estos procesos, donde con un grupo de niños de 5 años fue y les preguntó a todos los niños que qué les gustaba hacer a sus compañeros. Y ustedes saben que a los 5 años pues el niño es completamente egocéntrico, ¿no? Cuando abajo sabe qué le gusta a él, qué va a andar sabiendo de los compañeros. Y sin embargo le sorprendió una niñita que conoció ahí en el kinder, porque fue capaz de decirle exactamente lo que le gustaba a cada uno de sus amiguitos, ¿no? Que a este le gusta jugar con los pescaditos, que al otro le gusta armar rompecabezas, que al otro le gusta estar jugando con la arena, etcétera, ¿no? Y entonces
dice, bueno, esa niña, o sea, él pronosticaba que, o sea, que cuando la gente logra descentrarse, o sea, de salir de sí mismo desde edad temprana y es capaz de fijarse en el otro, tiene mayores posibilidades de desarrollar toda esta inteligencia, ¿no? Y luego nos vamos a la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia es la capacidad, como decíamos, de formar un modelo preciso y realista de uno mismo y usarlo de manera eficaz, ¿no? Tiene estos componentes: autoconocimiento, o sea, ya lo decíamos, o sea, finalmente conócete a ti mismo, o sea, sigue siendo válido. Y luego quiérete, ¿no? O sea, autoestima. Y luego que tienes que ser capaz de controlarte, autorregulación. Y luego la automotivación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos propusimos hacer ejercicio cuando inició este año como un propósito de año nuevo? ¿Y cuántos lo cumplimos? O nos pusimos a dieta o qué sé yo, ¿no? Y bueno, ese autocontrol, ese decir, o sea, yo me controlo, ¿no? Yo manejo mis emociones de alguna manera. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Quién me quiere decir? Saber controlar las emociones, un componente muy importante. ¿Alguien más? Si espera el micrófono, por favor. Muy bien. Si lo quiere repetir para que quede, lo escuchen todos. Saber detectar las emociones de otras personas. Muy bien. Entonces tenemos que saber controlar las emociones, saber detectarlas de otros. Tiene que ver con la empatía, que es un componente muy importante de la inteligencia emocional. Ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace. Ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace. Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver. Bueno, primero les voy a decir que no es. O sea, no es poner buena cara a las cosas, ¿no? De que estamos en crisis, jajaja, yo me río, no pasa nada. No, no es eso. No es manipular a los demás con un buen trato. No es un optimismo a toda prueba, cosas como si no hubiera, o sea, de repente cuestiones negativas que nos afectan. Pero sí es conocer las propias emociones, ya lo decían por aquí, primero conocerlas y luego controlar la intensidad. Dice por ahí Aristóteles, dice, o sea, todo mundo puede estar enojado, pero estar enojado con la persona indicada, en la intensidad adecuada y en el momento adecuado, pues no es tan fácil, ¿no? Reconocer las emociones de los demás, ya lo decía por aquí el Señor. Aceptar las emociones de los demás, o sea, aceptar que él también tiene derecho a estar enojado o triste o lo que sea. Y utilizar las emociones propias y de los demás para lograr los objetivos, que eso es lo que hacen muy bien los líderes, ¿no? Por eso pasan a la historia. 4 pilares de la inteligencia emocional. Conocimiento emocional, ya lo decían ustedes, o sea, conocimiento de las emociones de uno y de los otros, ¿no? Saber cuáles son las emociones, no confundir las emociones. A veces sucede que estamos tristes, pero nos peleamos con el primero que llega, ¿no? O sea, cambiamos la emoción así para otra porque como que es más débil estar triste, entonces mejor estoy enojado, ¿no? Aptitud emocional, o sea, esa capacidad para expresar lo que de veras quiero expresar. Profundidad emocional, o sea, no andar en la superficie así de que nos queremos mucho, sino emociones reales, auténticas. Aquí entra mucho la honestidad emocional, o sea, podemos engañar a las demás, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y es bien importante esta honestidad. Y por último, la alquimia emocional, que a mí este concepto me gusta mucho porque habla de esos momentos en que las emociones, cuando uno está logrando algo que quiere, cuando estás haciendo algo que te gusta, o sea, te hacen incluso que te olvides de que pase el tiempo, de que tienes hambre, etcétera, ¿no? O sea, ese momento en que se transforma todo mágicamente por una emoción que te llena de gusto, de alegría, por estar consiguiendo algo.